queridos hermanos. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. El Papa Francisco entregará los pallios a los arzobispos recientemente designados. Hace 19 años yo también recibí de manos del Papa San Juan Pablo II el palio que me correspondía como arzobispo de Corrientes. Inolvidable acontecimiento, 29 de junio de 1995. El palio es un signo de estrecha comunión y cooperación de un obispo con el sucesor de Pedro. Por eso, desde aquel santo pontífice, San Juan Pablo II, hasta nuestros días, el Papa confiere personalmente el sagrado palio a los nuevos arzobispos. Este acontecimiento, aparentemente restringido a lo litúrgico, cobra un interés histórico particular. La coincidencia celebratoria guarda un sentido pedagógico que será oportuno convertir en catequesis para la Iglesia y para el mundo. Los apóstoles San Pedro y San Pablo son, junto a los demás apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, los testigos necesarios de un ministerio poco comprendido y no obstante imprescindible para despertar la fe y celebrarla. La transmisión que hacen los medios de comunicación habitualmente de esta solemnidad religiosa y posee una carga profana que desfigura su verdadera naturaleza. Se la vincula más bien a una concepción cortesana de la vida social, dejando en la penumbra su auténtica virtud evangelizadora. El sagrado ministerio, como lo entendían los apóstoles, es un servicio necesario para suscitar y alimentar la fe. Basta recorrer la predicación apostólica y la relación de aquellos sagrados ministros, los apóstoles, con el pueblo, la vinculación del apóstol con el mundo desde los orígenes de la Iglesia, es de fundamental importancia. Distanciarlo de la gente es inhabilitarlo y presentar su ministerio como vano e innecesario. Esa situación a la que ha sido reducida la vida de muchos ministros de la Iglesia y perjudica la fe de los creyentes y oculta la palabra a quienes aún no la han recibido. Más que hablar de nuevas metodologías para renovar o para actualizar esta concepción del ministerio apostólico, es preciso actualizar el fervor que mostraron los apóstoles y discípulos el día de Pentecostés. Nosotros corremos el riesgo hoy de planificarlo todo, sin lograr la evangelización del mundo. Se ha producido una invasión de esquemas programáticos para la actividad pastoral incluso, que no ofrecen frutos de conversión y santidad. El fervor de los santos es insustituible en la tarea de transmitir la palabra de Dios a quienes necesitan alimentar su fe o iniciarla. El menosprecio o indiferencia de tanta gente, contemporáneos nuestros, ante lo religioso, se debe a cierto hartazgo producido por el formalismo
y la trivialidad de sus expresiones. El sendero de la fe es pedregoso, es difícil y exige un entrenamiento constante. No todos lo entienden de esta manera. Existe una tendencia irrefrenable a evitar el esfuerzo que adquiere dimensiones íntimas y personales, lógicamente. La ascética cristiana converge en la caridad o no es cristiana. Se opone a esa ascética cristiana, a la caridad, por lo tanto. El único propósito de perfeccionar la voluntad a veces y conquistar cierta bonomía diplomática para la superficie o el bien parecer. La obra artesanal de Dios es una nueva criatura. El cristiano es una nueva criatura. Y por lo mismo se opone a cualquier tipo de teatralización. Los apóstoles son testigos acreditados de la novedad causada en quienes creen por el espíritu de Pentecostés. Recordemos, aquellos 3.000 primeros convertidos ven en Pedro y en sus hermanos lo que a partir del anuncio evangélico desean para ellos mismos. Finalmente, mis hermanos, así se inicia la evangelización, de esa manera. El Espíritu Santo se hace cargo del testimonio humilde de los apóstoles para que el mundo sea notificado de la resurrección de Cristo y tenga la oportunidad de integrar el reino de Dios ya presente entre los hombres. En lo sucesivo, la Iglesia, fundada en los apóstoles precisamente, por voluntad del mismo Señor Jesús, dedicará lo que es y posee a la principal tarea de llamar a la conversión, como lo hizo Jesús en los orígenes de su ministerio público. Nos cuenta San Mateo, ¿no? Jesús sale, a partir de ese momento, dice el evangelista Mateo, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y el reino de Dios está allá, en el Cristo resucitado. El ministerio apostólico, que hoy celebramos recordando a los apóstoles, está para que la Iglesia, que es gobernada pastoralmente por aquellos humildes discípulos de Jesús, se dedique exclusivamente, no primordialmente, exclusivamente, a que el mundo sea evangelizado. El Concilio Ecuménico Vaticano II, cuyo cincuentenario acabamos de celebrar, ha dejado muy clara esta premisa precisamente. Por eso, mis hermanos, y termino, no entenderemos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo sin una clara y actualísima visión del ministerio que ellos han recibido de Jesús y han transmitido a sus sucesores, del cual depende nuestra fe y la celebración de nuestra fe a través de los sacramentos, particularmente a través de ese sacramento que ya vamos a celebrar, que es el sacramento de la Eucaristía.